Padre, te damos gracias por este día en que tú nos has congregado, porque tú, Señor, moviste en nuestros corazones, Padre Celestial. Señor, ayúdanos, Padre, ahora a poder tener nuestro corazón abierto, nuestra mente abierta para recibir tu palabra. Que tú, Señor, nos ayudes, Padre, a poder entenderla, porque sin ti no podemos. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele la profundidad, la riqueza de tu palabra. Que a través de mí, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, actúe en la iglesia. Que a través de la palabra crezcamos, Señor, nos unamos más, Padre Celestial, que no sea simplemente algo teórico, algo bonito que escuchamos un domingo más, sino que seamos confrontados con ella, Señor, seamos, Padre Celestial, reprendidos, exhortados, Padre Celestial, redarguidos, Señor, por ella, y que como efecto de esto, Señor, te amemos más a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. ¿Vida a Dani? Sí. ¿Me puedo ayudar con el power? Porque hoy día, al igual que la semana anterior, vamos a tener una clase introductoria de nuevo. Y ahora ya estamos en las fases de las iglesias. Los que vinieron la semana anterior, tuvimos, ¿cierto?, una visión panorámica completa del Apocalipsis, y Alex nos habló de todo el Apocalipsis, así que hay que... No sé qué voy a hacer, pero algo voy a hacer. No, vamos a profundizar más. Nos dio una visión panorámica y nos habló de muchas cosas. Voy a dejar mi Biblia por aquí. Y él nos habló de 7 ciclos, ¿cierto? Donde pudimos ver el Apocalipsis en distintas etapas, ¿correcto? Nos habló de un primer ciclo de un prólogo, una presentación y las cartas a las 7 iglesias. Ese era el primer ciclo. Segundo ciclo, la visión de Dios, el Cordero, el libro y el pueblo de Dios. Un tercer ciclo donde hablaba de las 7 trompetas. Un cuarto ciclo de la mujer, el dragón y las bestias, ¿cierto? Y nos habló de la bestia que subía del mar, la bestia que subía de la tierra. Las 7 copas de la ira, quinto ciclo. Sexto ciclo, el juicio de Babilonia, la boda del Cordero y la parucía. Y el último ciclo del reino de los 1000 años, el juicio y la eternidad, ¿cierto? Eso fue lo que habló Alex la semana anterior. Y nos mostró un montón de cosas relacionadas a imágenes, sonidos, ¿cierto? Animales, mujeres, animalitos, bestias. Un montón de cosas que están ahí en el Apocalipsis y que básicamente nos muestran un lenguaje del Antiguo Testamento. Eso básicamente es lo que nos muestra el Apocalipsis, un lenguaje del Antiguo Testamento, pero con una doctrina del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y había varias cosas que Alex nombraba, básicamente que cada ciclo era una recapitulación del mismo ciclo, ¿cierto? Y habían ideas centrales en cada una de ellas, ¿cierto? Cada vez que Alex hablaba de un ciclo, hablaba de ciertas cosas como un denominador común, como por ejemplo, ustedes nos respondan así. Esto no va a ser una prédica totalmente expositiva. ¿Recuerdan que hablaba de el pueblo de Dios siendo, ¿cierto?, perseguido? Nos hablaba de alabanza en medio de cada ciclo, ¿cierto? Nos hablaba de juicio, claro, un silencio antes del último ciclo, ¿cierto? Y de una oposición constante, ¿cierto?, de Satanás a la iglesia. Así que hoy día vamos a empezar vamos a seguir con el primer ciclo. En el primer ciclo Alex había nombrado un prólogo, que ya él habló, una presentación, y ahora vamos a las cartas. Podríamos decir que es la tercera fase del primer ciclo. Así que vamos a hablar hoy día de las cartas a las iglesias y vamos a partir con la primera ciudad, la primera carta, que es Éfeso. Y la predicación de hoy día tiene como título Éfeso, la ciudad sombría. Sí, hoy día va a ser una introducción a Éfeso. Y ustedes saben que tenemos que ir al texto, entonces lo invito a que abra su Biblia en
Apocalipsis capítulo 2. Si usted no vino la semana anterior, la prédica está en la web, se escucha más o menos, hermano, pero sería bueno que la escucharan quizás en el iPhone o en el pendrive, pero nos ayuda mucho a ver que Apocalipsis es como un tabú dentro de los cristianos, y creo que Alex un poco desmistificó todo esto y nos da mucha claridad en relación al sentido práctico que tiene este libro. Así que vamos a ahora leer el mensaje a Éfeso. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces estamos en esa iglesia, hermanos, y hoy solamente yo voy a hablar de el primer versículo, solo el primer versículo y nada más. Vamos a estar un mes en Éfeso, un mes completo, entonces van a tener que aguantar 4 predicaciones, incluyendo esta. Son 4 en total. Entonces vamos a hablar primero, antes de hablar de Éfeso, vamos a hablar de aspectos generales de las iglesias. Yo quiero que ahí Dani me ayude con el mapa mental. Entonces, acá tenemos la iglesia del Apocalipsis. No se ve bien. La idea que se hubiese visto bien, pero cada una de estas iglesias representa un aspecto diferente de la apariencia, poder y autoridad de Jesús. Ya entonces tenemos acá la iglesia de Apocalipsis y están en orden. Ya tenemos que leer esto de derecha a izquierda, en sentido oral. ¿Ya? Entonces tenemos a Éfeso, que es la primera iglesia, tenemos Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Ya? Cada una de estas 7 iglesias, ¿cierto?, tiene un mensaje particular de parte del Señor. Pero nosotros tenemos que tener en mente que sean 7, ¿qué representa? Esto lo habló Alex las 2 semanas anteriores. ¿Qué representa el número 7? Una totalidad, ¿cierto? Representa un mensaje a toda la iglesia universal. De alguna forma podemos decir que son cartas católicas, ¿ya? Que son universales para todos nosotros. Por lo tanto, es curioso esto, pero está en la iglesia de hoy día, la iglesia moderna, que es como feo identificarse con la iglesia de la Odisea. Nosotros no somos la iglesia de la Odisea, nosotros somos la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? Porque somos fieles al Señor, ¿cierto? Y somos los mejores. Pero la verdad es que cada iglesia tiene un mensaje para nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, en Éfeso, el Señor ahí se identifica, ¿cierto?, como quien tiene las 7 estrellas en su diestra y los candeleros de oro. En Esmirna, Él dice que es el primero y el último, quien murió y volvió de nuevo a la vida. Pero estos no son títulos que aparecen en las iglesias de la nada, sino que fueron mencionados en el capítulo 1. Cada uno de ellos fue mencionado en el capítulo 1. Pérgamo, ¿cierto?, el Señor ahí se caracteriza, ¿cierto?, como quien tiene la espada de 2 filos. Tiatira, como quien tiene ojos de fuego resplandeciente, pies como bronce bruñido. Sardis, 7 espíritus y 7 estrellas. Filadelfia, quien tiene la llave, y la Odisea, el testigo fiel. Entonces, cada una
cada una de las iglesias el Señor se presenta de una manera diferente, que ya había nombrado en el capítulo 1. Ahora, es interesante observar que cada una de esas apariencias que el Señor se muestra ahí tiene una aplicabilidad en cada una de las distintas iglesias. Por ejemplo, hay una iglesia, ¿cierto?, que el Señor le dice que está muerta, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué iglesia era esa? La Odisea dice que tú eres rico, estás enriquecido, pero él se refiere a una iglesia que está muerta. ¿Cuál era esa iglesia? ¿Qué? Sardis, ¿sí o no? Vamos a la Biblia. ¿Sí? Leámoslo para que veamos que realmente está en la palabra. Dice que en el capítulo 3, versículo 1, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto, ¿cierto? Y es interesante observar que el Señor se identifica a una de las iglesias como el primero y el último, quien estuvo muerto y vuelve a la vida. ¿Ya? Tratando de decirle a la iglesia, ustedes están muertos, yo estoy vivo, ustedes me pertenecen, aprendan de a quien siguen, de mi ejemplo. Y cada una de estas características el Señor da una aplicación a cada una de las iglesias. Ahora, asimismo, las 7 cartas revelan un paralelismo único. La semana pasada se habló de mucho paralelismo, ¿cierto? Cuando hablamos de algo paralelo a otra cosa, estamos hablando de algo que va en la misma dirección. Todo converge en un punto, ¿ya? Como si fuese un espejo cóncavo o una lupa, ¿cierto? Usted mató alguna vez, ¿cierto?, hormigas con una lupa, ¿cierto? Todos los rayos, ¿cierto?, se concentran en un punto. Esta es la idea del Apocalipsis. Ya tenemos distintos ciclos que convergen en un mismo punto. ¿Ok? ¿Se me puede ayudar con el siguiente power? Ok. Acá tenemos el paralelismo en las iglesias. Tenemos 7 cosas que siempre vamos a observar en las cartas. Lo primero es un saludo a cada una de las 7 iglesias del Asia Menor. Recordemos eso, estamos en Asia. Es súper importante eso, hermano. ¿Dónde estamos ubicados? Parece que no tuviera importancia, pero es súper importante, sobre todo en el mensaje a Éfeso, hermano. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver después en la reprensión que le da el Señor, la advertencia. Número 2. Siempre hay un aspecto de la aparición del Señor a Juan, ¿cierto?, que ya observamos. Hay una evaluación de la salud espiritual de la iglesia. El Señor evalúa cómo está esta iglesia. El cuarto, hay palabras de alabanza o también hay palabras de reproche. Hay algunas iglesias que el Señor solamente alaba, hay otras que el Señor alaba y reprende, y hay otras que simplemente les reprocha. Hay palabras de exhortación, hay promesas para que el que salga victorioso, para los creyentes, para nosotros. Y hay un mandato de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces eso podemos ver en cada una de las cartas. Las 3 primeras iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, concluyen las cartas individuales con promesas. Las últimas 4, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, concluyen con el mandato de oír lo que el Espíritu dice. Jesús alaba y reprocha a 4 congregaciones. Estas son Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Alaba a 2, Esmirna y Filadelfia. Esas son las que particularmente las iglesias modernas se identifican y las demás no las toman en consideración. Porque yo he escuchado eso muchas veces. Es más, hay iglesias que han sido bautizadas como la iglesia de Filadelfia. Es decir, no hay ninguna iglesia que somos la Odisea. No hay ninguna. Y reprende, claro, no hay ninguna, ¿no? Y reprende a una que es la Odisea. La reprende totalmente. Y vamos a ver eso más adelante. ¿Ya? Entonces las 7 cartas van dirigidas a todos los lugares donde se reúne el pueblo de Dios para rendir culto, tener comunión y alcanzar a otros. Por tanto, el número 7 no debe tomarse con un sentido absoluto, sino como un símbolo que representa una totalidad, una unidad. Entonces, si puedes ayudar en el siguiente power, acá vamos a ver un mapa de las 7 iglesias. Entonces acá está Patmos. Ahí está Patmos, ahí donde está Juan, exiliado. ¿Ya?
se exilian a Pablo porque Domiciano, bueno, el Imperio Romano estaba imponiendo obviamente adoración solamente al imperio y lo exilia. Se va a la isla más cercana, que en este caso sería Patmos, que era una isla rocosa, una isla muy solitaria, una isla, no como la isla de Chiloé, una isla totalmente horrible, rocosa, quizás volcánica. Ahí desconozco eso, pero pensemos en eso. Juan en esa isla, y él estaba en Éfeso cuando era exiliado. Tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿cierto? Y podemos ver cómo incluso es de una forma ordenada, es como una parábola invertida, o como en algunos comentarios sale de forma oval, ¿ya? Ahora, eso, hermanos, no tengamos nada que esto represente algo místico, esta forma, no, ¿ya? Simplemente ciudades importantes en Asia Menor, ¿ya? Ahora, destino y propósito de las cartas. Hay algunos teólogos que arguyen que las 7 cartas fueron escritas en una fecha anterior a la totalidad del Apocalipsis. Entonces, que fueron enviadas de forma individual y después, con una adaptación posterior, se le incluye todo el mensaje del Apocalipsis. Y la verdad es que esto no es correcto, ¿ya? Pero hay algunos teólogos que dicen eso, que fueron primero estas cartas enviadas, después Juan recibe toda la revelación y se adjunta la revelación completa. Pero tenemos varias objeciones bíblicas en relación a esto. Primero, vamos a tomar ejemplos de las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo fueron dirigidas a iglesias y personas. Las compartió toda la iglesia. Toda la iglesia. De hecho, dio instrucciones a las congregaciones para que todas las demás las leyeran. Entonces vamos a Colosenses 4:16. Y de aquí podemos extraer muchas cosas, porque tenemos que identificarnos con cada una de estas iglesias, hermano. Cada una de ellas tiene un mensaje importante para ti y para mí. Colosenses 4:16. Dice, Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los Laodiceos, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Ya? Entonces podemos ver que, por ejemplo, la epístola de Colosenses no es simplemente una carta a Colosas, sino que a toda la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:27. Primera de Tesalonicenses 5:27. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Entonces, acá hay algo importante, porque tenemos que asociar al lenguaje. Acá habla de santos hermanos, y ustedes pueden ver en las cartas de Pablo, siempre habla de los santos hermanos, ¿cierto? A los santos de Éfeso, a los santos de Colosas, a los santos de... y así, constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿nosotros somos santos del Señor? ¿Sí o no? Creo que sí. Creo que estamos tratando de ir en pos del camino del Señor, ¿cierto? Por tanto, este mensaje, hermanos, también es para nosotros. También es para ti, para mí. Segundo argumento. Las cartas en el Nuevo Testamento, que se llaman católicas, son de hecho cartas destinadas a la Iglesia Universal. Es Jesús mismo quien se dirige a las 7 iglesias, como resulta evidente por el empleo repetido del pronombre personal yo, en tanto que Juan, con plena autoridad apostólica, sirve de autor secundario de dichas cartas. Tercero, Jesús da instrucciones a Juan para que escriba no solo las cartas, sino un libro acerca de lo que observó, para luego enviarlo completo a las iglesias. Esto podemos verlo en Apocalipsis 1:11. Si retrocedemos una página más atrás, dice una voz que decía, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces vemos aquí que estas cartas fueron compuestas como parte de la revelación de Jesús a Juan, ¿ya? Y es una revelación completa. No podemos entender el libro sin comprender las cartas a las iglesias, y no podemos entender el mensaje posterior, después del capítulo 3, sin el mensaje a las iglesias. Son una unidad.
Y nuevamente podemos ir a Apocalipsis 1.3, donde dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Cuarto, el Apocalipsis es una unidad desde el principio hasta el fin, y de ella forman parte integral las 7 cartas. Entonces, hermanos, en base a esta evidencia bíblica, que esta es una evidencia bíblica, nosotros habíamos tomado la decisión, como liderazgo, ¿cierto?, de estudiar 5 o 4 capítulos de Apocalipsis, y no lo vamos a poder hacer. Tenemos que hacerlo todo, completo. Entonces vamos a estar 1000 años, no, 4 años, 3 años, no. Quizás, si Dios quiere, en 2 años terminemos este libro, y quizás podamos decir: ay, pero hermanos, ¿nos dará el entendimiento? Tenemos que obviamente desmitificar este libro, tenemos que entender que es un libro que también es para nosotros. Y la verdad, hermanos, que va a ser muy nutritivo para nosotros estudiar esto. Vamos a ver ahora una nueva característica de esta iglesia, es que cada una de ellas es sometida a un peligro. Si me puede ayudar Dani con el siguiente power. Vemos que cada una de estas iglesias tiene un peligro latente, que fueron sometidas en esta época, en este tiempo. Por ejemplo, en Mirna, los judíos la calumniaban. Tiatira, había idolatría, desenfreno e inmoralidad en los miembros de la iglesia. En Éfeso, en Pérgamo, habían falsos apóstoles, que eran los nicolaitas. Introdujeron doctrinas engañosas. Tenemos a la iglesia de Sardis, la iglesia que tiene una conducta cristiana laxa, es decir, plácida, inconsistente. Nosotros no somos así, hermano. Si somos así, hermano, somos como la Odisea, somos como Sardis, hermano, de verdad somos así. Y nos van a ayudar cuando veíamos Nehemías y Esdras y veíamos el ciclo y veíamos el pecado. Y nosotros no nos identificamos con ellos. ¿De qué estamos hablando, hermanos? No seríamos creyentes, no seríamos cristianos. Es una vida, hermanos, de aflicción, donde caminar es difícil. Y ahora nos introducimos a Éfeso, la ciudad sombría. Todavía no me gracias. Y le puse este título, hermanos, sin pensar en lo que significaba Éfeso, pero estudiando descubrí que justamente se llamaba la luz de Asia. Y yo le puse la ciudad sombría, porque la verdad es que habían varias cosas interesantes en esa ciudad, donde podemos ver perversión, religiosidad, opresión y peligros para la iglesia. Éfeso es la primera ciudad de Asia y era una metrópoli asiática. Piensen en eso, hermanos. Era una metrópoli como Santiago, muy significativa para la provincia. ¿Por qué digo que piensen en Santiago? Porque quiero que reflexionemos en relación a Éfeso pensando en nuestro contexto, hermanos. Piensen en Santiago. Y como ya vimos en el mapa, era la más cercana a Patmos, donde Juan recibió la epístola a las 7 iglesias. La ciudad de Éfeso tenía una historia variada que se remontaba a siglos de que se escribiera esta carta. ¿Ya? Su riqueza, que provenía del comercio y la religión, le permitió a Éfeso reconstruir un templo, el cual había sido devastado por el fuego. Ese templo es muy conocido, muy conocido, y era el templo de Artemisa. Y aquí tú me puedes ayudar, Dani. Hay una foto acá de este templo que es maravilloso, esplendoroso para la época. Y será el templo de Artemisa, que no era Artemisa para los romanos, sino que era Diana para los romanos. Y ahí estaban al servicio innumerables sacerdotes y sacerdotisas. Se le consideraba como una de las 7 maravillas del mundo. Era impresionante la construcción. Los efesios construyeron un teatro con una cabida estimada para 24.000 personas en una ciudad con una población superior a los 200.000. A lo largo del primer siglo después de Cristo, Éfeso era un inmenso centro comercial, en especial porque ellos promovían el comercio de objetos religiosos. Eso es interesante. Ellos tenían un tema comercial vinculado a la religión, que no es ajeno a nuestros días, ¿no? Creo que vayan a Hechos 19, porque esto la Biblia lo describe. Hechos 19, 24, 25. Hechos 19, 24 y 25.
Hechos 19, 24, 25 dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos ¿de qué? De Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Entonces, una de las ganancias de esta ciudad era la misma religión, y la religión estaba inmersa en esta ciudad de una forma patente, de una forma muy fuerte. Pero además, Éfeso hizo construir un templo para promover la religión imperial de Roma, lo cual era una obligación. Debemos entender, hermanos, que en este contexto está el Imperio Romano. El Imperio Romano, una de las características es que en cierta medida era un imperio laico que permitía que todas las religiones circularan, pero sí o sí, aparte de su religión, tenían que adorar a César. Eso es súper importante en este contexto. ¿Por qué razón, hermanos? Porque somos cristianos. Y habían cristianos en Éfeso. Entonces, los romanos pensaron, en una primera instancia, que los cristianos eran una secta más dentro del judaísmo. Pero como empezaron a notar que ellos no daban honor a César, empezaron a ser un peligro para ese imperio, tal cual lo estudiamos en membresía. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos que nosotros somos potencialmente un peligro dentro de cualquier imperio, de cualquier gobierno, porque nosotros no nos sometemos a la voz del hombre, sino que nos sometemos a Dios. Amén. Entonces, la ciudad dedicó dicho templo, este templo, que era de la familia de Vespasiano, Tito y Domiciano, en el año 89 y 90 después de Cristo. Y como era costumbre, nombró guardianes del templo para el culto del emperador. En Éfeso, la relación entre el culto a Artemisa y la religión estatal de Roma era muy estrecha. Había una relación muy estrecha entre los que adoraban a Artemisa y los que adoraban a César, al imperio de Roma. Más aún, los prefectos romanos obligaban a la gente a rendir culto al emperador Domiciano y a pronunciar la frase: César es el Señor. Entonces ese es un problema, era un problema en este contexto, y también es un problema para nosotros hoy día. Porque decir que César era el Señor era negar, obviamente, nuestra fe, la fe de los efesios. Entonces los cristianos no querían poner al César por encima de Cristo, porque utilizaban el lema: Jesús es el Señor. Entonces vamos a 1 Corintios 12:3. ¿Qué dice eso? Primera de Corintios 12:3. Nos dice 1 Corintios 12:3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces ellos sabían que Jesús era el Señor. Entonces no tenían problemas, hermanos, dentro de esta ciudad. Eran oprimidos. Cuando se enteraron los romanos de que no era una secta más, sino que era un absoluto gobierno de Dios en estas personas que no podían reconocer a su fe, fue un problema. Fue un problema. Y podemos verlo en Efesios capítulo 19, del 26 al 41. Hechos, perdón. Efesios no tiene capítulo 19. Es un pequeño error. Hechos 19, del 26 al 41. Entonces, miren lo que sucede aquí en Éfeso. Bueno, y el título dice: el alboroto en Éfeso. Versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y vemos, recuerden esta perspectiva, que en Éfeso, ¿cierto?, hay una gran adoración a Artemisa y había la adoración de artículos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad
de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Esa es nuestra iglesia, esa es la iglesia de Éfeso, la que estamos estudiando, inmersa en este mundo. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaron una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la gran imagen venida a Júpiter? Pues, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se concederán y procónsules hay, acúdense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces, hermanos, los cristianos se transforman en una amenaza, gente alborotadora, porque ellos obviamente no promovían la religión que obviamente preponderaba en esta ciudad. Ahora, en consecuencia, si pasa esto, si hay oposición, obviamente, sí o sí, hermanos, en un tiempo cercano va a haber persecución. Esto está alejado de nuestra realidad. Recordemos que esto tenemos que contextualicémoslo ahora. Está alejado de nuestra realidad. O poco a poco, hermanos, estamos siendo de una buena forma apuntados con el dedo como gente, ¿cierto?, fanática, como gente, como en nuestro contexto, homofóbica, como gente intolerante, ¿cierto? Y poco a poco, hermanos, en realidad siempre pensamos que vamos a ser la generación de la persecución porque tenemos mucho escombro del Apocalipsis, pero esto siempre ha pasado, hermanos. Siempre ha pasado con el cristianismo. Siempre ha habido esto. El cristianismo, hermanos, es exclusivo, es único, porque no acepta compromisos con otras religiones. Juan 14:6, ¿qué nos dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad, cierto, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese era el lema de los efesios. Estaban ahí batallando en contra de todas estas ideologías. En la última parte del siglo I se enfrentó con Roma, que al principio había permitido, ¿cierto?, que el cristianismo circulara bajo el amparo de la religión judía, ¿cierto? Como ya había mencionado antes, ellos pensaban que era una secta más, ya que le habían considerado una secta. Pero cuando las autoridades romanas cayeron en cuenta de que el cristianismo y el judaísmo no eran lo mismo, y que los cristianos no iban a apartarse de la enseñanza de Cristo, dejaron de mostrarse tolerantes con ellos. No podían entender que esas personas se apartaran tan completamente del mundo para constituir una sociedad totalmente distinta. De hecho, detestaban tanto el absolutismo de esta nueva religión que trataron de eliminarla exigiendo la observancia del culto al emperador. Pero los cristianos se negaron a una obediencia simbólica a esta religión porque no aceptaban que nadie fuera rival de Jesucristo. Numerosas fuentes revelan que durante siglos el templo de Artemisa fue declarado lugar, hermanos, de asilo para criminales. No solamente había adoración,
sino que este templo fue asilo de criminales. Eso es interesante, que detrás de los templos hay criminales. Pensemos en nosotros. ¿Podríamos nosotros permitir que alguien que es criminal estuviera en medio de nosotros? ¿O tendríamos que exponerlo al juicio? ¿Por qué digo que es interesante? Porque hoy estamos en un contexto en donde la Iglesia Católica, ¿cierto?, protege, ¿cierto?, a curas que son pedófilos. Nosotros como religión protestante o evangélicos, nosotros tenemos de los mismos o no tenemos de los mismos. Y es probable que sí. Y es verdad, tenemos. Como iglesia, si nosotros nos llegara a pasar algo así, donde no tenemos criminales, dentro de la congregación, alguien, hermanos, asesina o alguien viola, como cristianos tendríamos que protegerlo. ¿Qué haríamos? Pero ellos, hermanos, protegían y daban asilo a los criminales. En las zonas colindantes al templo se otorgaba impunidad a los criminales. Habían ladrones, comerciantes de esclavos o saqueadores de algún templo. Entonces ellos cometían sus fechorías y entraban a este lugar y tenían impunidad. Era una embajada de la criminalidad, el mismo templo. El nivel de moralidad entre la población de la ciudad era notoriamente bajo. La gente era viciosa, supersticiosa, ruin y violenta. El filósofo griego Heráclito, quien vivía en Éfeso, comentó lo siguiente, y esto es interesante lo que dice Heráclito, que es muy estudiado en las universidades, y él dice lo siguiente: la moralidad en Éfeso era peor que la de las bestias, porque incluso los promiscuos perros no se mutilan los unos a los otros. Ahora, hermanos, ya vimos el factor de la religión, vimos, hermanos, este contexto de opresión del Imperio Romano en medio de la Iglesia, pero también había otro factor que también era un inconveniente, no inconveniente, sino que también una amenaza para la Iglesia, que eran los mismos judíos. Parece que los judíos que vivían en la ciudad eran muchos, ricos y también eran influyentes, porque no sé si dieron cuenta en esta narración que le recomiendan a Pablo, ¿cierto?, unos amigos de él, que no vaya al templo. Eran gente con influencia, gente judía que había sido convertida, pero también otra gente judía que se oponía. Habían formado una comunidad judía cuyos miembros pueden haber disfrutado de la ciudadanía romana. Habían construido una sinagoga bajo la protección legal de Roma para la observancia de su religión, incluyendo guardar el día sábado. Aunque cuando Pablo llegó a Éfeso, acogieron en un principio la enseñanza acerca de Cristo. Y esto lo podemos ver en Hechos 18, del 19 al 21. Vamos allá. Hechos 18, del 19 al 21. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y sacó de Éfeso. Entonces podemos ver que aquí los judíos acogen, ¿cierto?, en primera instancia el cristianismo, escuchando a Pablo. Sin embargo, muy pronto repudian la enseñanza y con el paso del tiempo se vuelven virulentamente hostiles al cristianismo. Hechos 19:33. Lo leímos recién, pero quiero que se den cuenta de algo. Hechos 19:33, solamente el versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro. ¿Y quién le empujaba? Los judíos. Entonces le empujaba a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano y quería hablar en su defensa ante el pueblo. Entonces no solamente se habían vuelto hostiles los efesios, sino que los mismos judíos que vivían en la ciudad. Pablo, hermanos, trabajó en esta ciudad durante 3 años, con resultados positivos entre judíos y griegos. Entonces fue una ciudad que fue evangelizada, y esto lo podemos encontrar en Hechos 19, 17 y 20. Hechos 19, del 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos,
y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjese en esto, en la última característica, la parte final. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque recordemos que más adelante vamos a ver, y sabemos esto, que Éfeso, una de las cosas que el Señor le reclama es que ha perdido su primer amor. Pero acá vemos de que de forma poderosa la palabra era proclamada. Había un fervor importante en los Efesios, un fervor que hacía que la gente obviamente escuchara el Evangelio y sea convertida al cristianismo. Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acá nuevamente estamos hablando de los Efesios. Pablo envía la carta a los Efesios, la epístola a los Efesios, más o menos en 62 después de Cristo, durante su encarcelamiento en Roma. Y después de ser puesto en libertad, viaja a Éfeso, donde Timoteo se había convertido en pastor. Entonces, no solamente en Éfeso había una excelente doctrina por influencia de Pablo, sino que también Timoteo había sido pastor de esta congregación. Y esto lo podemos encontrar en 1 Timoteo, capítulo 1, del 2 al 3. 1 Timoteo 1, del 2 al 3. Independiente, hermanos, de esta gran influencia religiosa, podemos ver que los cimientos teológicos y las enseñanzas eran muy sólidas, porque venían de parte de Pablo y de parte de Timoteo. Y bueno, Pablo estuvo 3 años con ellos. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Entonces, Timoteo toma cargo de la enseñanza en Éfeso y se convierte en su pastor. Entonces vemos la influencia de Pablo, la influencia de Timoteo. Ahora, Juan el apóstol, el autor del Apocalipsis, también se quedó a vivir en Éfeso y resultó ser una fuerza muy influyente. Pero durante los últimos años, el emperador Domiciano, cual yo había comentado antes, se incrementó la presión sobre la iglesia, sobre todo relacionada al culto al emperador, y Juan es desterrado a Pablo. Ahora, Pablo dejó, hermanos, cimentada en una escuela. Pablo dejó cimentada bases sólidas. De la escuela de Tirano, lugar donde arrendaba Pablo, salieron estudiantes en donde la palabra de Dios era proclamada. Y esto lo podemos encontrar en Hechos 19, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces podemos ver que Efesios tiene la influencia doctrinal de Pablo, Timoteo y Juan. Y se establece una escuela básicamente. Ahora, hermanos, vamos al mensaje de Éfeso y vamos a tomar el primer versículo, solamente ya estoy terminando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice. Bueno, antes sabemos lo que aquí representa escribe al ángel, ¿ya? Porque hay una fuerte influencia hoy día de algunas iglesias que dicen que realmente hay un ángel en cada iglesia. Aquí la palabra no se refiere a un ángel, ¿cierto?, un ser creado por el Señor, sino que se está refiriendo a quién, al pastor de la iglesia. Es súper importante que lo tengamos en mente, ya, al pastor de la congregación. No es un ángel, no existe el ángel de IBGS, no tenemos cobertura de ese tipo, ya. Ahora, fíjense lo que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Aquí la palabra tener significa que Jesús detenta poder y autoridad final para proteger
a sus siervos. Porque recordemos que cuando hablamos de aquí, de las estrellas, está hablando aquí de los pastores. Y cuando hablamos de los candeleros, estamos hablando de las iglesias, de los miembros. Juan 10:29, ¿qué nos dice? Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esta representación suya? Que el Señor, hermanos, nos tiene en su mano. Que independiente de los peligros, independiente, hermanos, de las circunstancias, independiente de las influencias doctrinarias que quieren influenciar a la iglesia, hermanos, el Señor las tiene en su poder y nada las puede arrebatar de su mano. Están en constante cuidado del Señor. Constante cuidado. A veces pensamos que no, hermanos. A veces pensamos que el Señor no está presente. A veces pensamos que nuestras fuerzas se cansan, pero el Señor nos renueva nuevamente. Y aunque las circunstancias son difíciles, el Señor nos tiene en su mano. De hecho, todo el pueblo de Dios está en su mano. Porque a nadie le llegará ningún daño si Él no lo permite. Fíjense que dice que la segunda parte del texto dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Otra versión le dice, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los candelabros, como habíamos dicho, eran los miembros de la iglesia, sobre la que posa constantemente el ojo del Señor. ¿Representan qué cosa? A la esposa que espera la llegada del esposo. Y el esposo espera que su esposa le permanezca fiel, honesta y pura. El símbolo del texto muestra que Jesús desea que las iglesias hagan que su luz brille en la oscuridad donde Él las ha puesto. Cada una de estas iglesias debía resplandecer en la ciudad donde estaban. Es más, fíjense lo que Pablo les exhorta a los Efesios. Vamos a Efesios 5:8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿De dónde viene la luz del creyente? Del Señor, ¿cierto? Y acá hay una representatividad muy interesante. Que esa luz, ¿cierto?, ilumina a las estrellas, los pastores, los siervos. Y esa luz también, de una u otra forma, afecta los candelabros, que son la iglesia. La luz del Señor siempre va a resplandecer, ¿cierto? Siempre va a estar presente. Pero ¿qué hacemos cuando las estrellas no brillan? ¿Qué hacemos cuando los candelabros no brillan? En estas últimas semanas, como liderazgo de la iglesia, hemos estado reflexionando constantemente en relación a esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos brillando en nuestra ciudad? Nuestro barrio nos conoce. Bueno, ya cambiamos de barrio, así que tenemos que nuevamente replantearnos eso. Pero nosotros hemos sido llamados a ser sal, ¿cierto?, y luz. Sal y luz en medio de la oscuridad. En medio de esta oscuridad santiaguina, ¿cierto? En medio de esta oscuridad llamada Santiago Centro, o Puente Alto, o La Florida, como sea que se llame la ciudad donde tú vivas. Pero el Señor nos ha llamado a ser luz. Y Éfeso representa una ciudad sombría, escabrosa, llena de religiosidad, llena de influencias negativas. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos resplandeciendo como candelabros del Señor? Porque realmente, si nosotros observamos la enseñanza que se da acá, la enseñanza es buena, la teología es buena. Pero ¿qué pasa en nuestros corazones? ¿O hemos perdido el primer amor, como le reclama el Señor a esta iglesia? Porque el Señor le reclama que arduamente, lo felicita primero, les dice que arduamente han trabajado. Yo no sé si hemos alcanzado eso. Yo no sé si puedo decir que mi iglesia ha trabajado arduamente. Puedo decir yo que he trabajado arduamente este año, porque tuve 3 trabajos seculares, porque tuve que hacer muchas cosas. Pero no sé si realmente he trabajado arduamente por ti, hermano. Hazte esa pregunta. ¿Hemos trabajado para que el reino del Señor avance?
¿O solamente esto es teórico? ¿Esto es simplemente teoría? ¿El cristianismo es simplemente juntarnos los domingos, un rato el domingo, 2:30, y nos olvidamos de que somos creyentes? Hemos hablado del día del Señor, hemos hablado del ayuno, hemos hablado de la importancia de estar unidos los unos al otro. Hemos hablado de la importancia de estar juntos, pero nos cuesta mucho, porque vivimos en una sociedad compleja, pero no es excusa, porque la sociedad de Éfeso era compleja, y nosotros, tú y yo, hermanos, tenemos más beneficios de lo que los efesios tienen. ¿Por qué? Porque tú tienes la revelación completa de la palabra, y ellos no la tenían completa siquiera. Ellos estaban viviendo la época de la revelación, pero nosotros tenemos la revelación completa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué? De las armas de la luz. De las armas de la luz. Resumiendo, hermanos, los mensajes para las iglesias de Apocalipsis tienen una real aplicación en la iglesia actual. Las cartas a las 7 iglesias representan mensajes para la iglesia en toda época, en todo lugar y en todo contexto. La iglesia siempre va a vivió y vivirá dificultades, siempre, hermanos, siempre. Hay gente que dice: yo quiero ser, hermanos, como la iglesia primitiva. ¿Te das cuenta de las cosas que decimos? Y vamos a Hechos capítulo 5, y Ananías y Zafira mueren por mentir. ¿Esa es la iglesia que tú quieres? Porque de eso estamos hablando, muchas veces hablamos sin pensar que esa iglesia de Hechos tiene un montón de dificultades, tal cual Éfeso la tiene, tal cual esta iglesia la tiene. Esta iglesia, hermanos, tiene un montón de dificultades, pero si tú y yo no estamos trabajando, esto no es iglesia. No es iglesia. Queremos la iglesia primitiva, amén, gloria al Señor. ¿Cuál iglesia de Hechos? ¿El capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5? Pablo y Bernabé se pelearon, hermanos. Pablo y Bernabé se pelearon. Pablo y Bernabé. No Esteban y Alex. Porque Pablo y Bernabé eran gigantes, hermanos. Eran gigantes de la fe y tuvieron problemas. Tuvieron dificultades. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Pero somos muy, hermanos, muy fáciles de teorizar. La teoría es muy fácil, hermano, pero la práctica es muy complicada. No seremos, hermanos, que estamos cayendo, como dice Santiago, ¿cierto? Y simplemente estamos hablando mucho y no estamos practicando. Estamos en una ciudad no muy diferente a Éfeso, hermanos. Aquí, hermanos, en Santiago hay un sinnúmero de tendencias religiosas, hay decadencia moral, hay un progresivo nivel de hostilidad hacia los cristianos, pero también hay cristianos, también hay creyentes, como tú y como yo. La pregunta es, ¿qué haremos? O como popularizó Francis Schaeffer, ¿cómo viviremos ahora? ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Cómo viviremos con esta información en nuestras mentes y no en el corazón? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a vivir así? El Señor nos ayuda, hermano, porque sin Él no podemos hacer nada. Hemos aprendido muchas cosas, como repetía. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder amarnos, a poder amarle a Él. Hablamos delante del ayuno y algo súper importante que decía Esteban era que ayunamos porque estamos sin el Señor, porque estamos tristes. Yo no sé si estamos muy tristes, hermano. Yo no sé si el pueblo de Dios está tan triste, no sé si mi iglesia está muy triste porque está sin el Señor. ¿Por qué no pensamos en eso? Como que nos falta algo. Y es claro, es el Señor. Nos falta Él. Vivimos en contacto constante
constante tristeza, dificultades. Y yo le decía a los hermanos, ustedes no se vieron esa película, y con esto termino, El secreto de sus ojos, si alguien la vio. Bueno, trata de un hombre que le mataron a la mujer. Y cuando se narra la pérdida de esta mujer, cuando él ya la pierde, una de las características que le dan a este hombre es que él seguía amándola incondicionalmente, y sus ojos, la persona que cuenta las características de él, dice, sus ojos estaban en amor puro aún, en amor eterno, como si no la hubiese perdido, como si nadie lo hubiese pasado. Y la persona que pierde a la mujer dice, trato de recordar todo lo que viví con ella, trato de recordar siempre lo que viví con ella. Y parece que el amor lo mantuvo ahí firme siempre. Nosotros perdimos a nuestro Señor, el Señor murió. Él también resucitó. No es como el caso de esta mujer. El tema es, hermanos, que nosotros tenemos un recuerdo plausible, constante en esa revelación. Y no tengo que acordarme cómo era el Señor, porque no estuve con Él, pero este es su testimonio. Y no sé si estamos sufriendo mucho por causa del Evangelio. No sé si me entienden a lo que voy. Pero tenemos una revelación constante y no sufrimos, hermano, por la ausencia de Cristo muchas veces. Porque estamos muy cómodos, y esa es la razón, porque estamos muy cómodos en la posición que estamos. Porque esta sociedad nos ofrece mucha comodidad. Amén. Así que, hermanos, los motivos, hermanos, a que meditemos, como alguna vez te digo, Alex, que meditemos en nuestros caminos, que reflexionemos si realmente estamos viendo un cristianismo superficial o realmente estamos combatiendo la fe. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno. Porque tu palabra dice que tu ojo, Señor, está en medio de esta congregación con todas sus imperfecciones. Señor, con todos los peligros que ella corre, con toda, Señor, la impureza que hay en esta congregación, Padre. Señor, límpianos, purifícanos, Padre Celestial. Señor, estamos en una ciudad, Señor, sombría, pero, Padre, si hay sombra en tu iglesia, ¿cómo será iluminada la ciudad? Padre Celestial, ayúdanos a entender, Señor, tal cual, Señor, los efesios lo hicieron, a combatir, Señor, por ti, a luchar por ti. Señor, que nuestra verdadera comida y bebida no sean, Señor, las cosas del mundo, sino que sea tu palabra, tal cual, Señor, Jesucristo lo decía, lo anunciaba, su deleite era su palabra. Padre, ayúdanos a deleitarnos en ella, que realmente la ley sea nuestro lema, nuestro corazón. Ayúdanos a actuar, Padre, a actuar, Señor, a ser luminarias, Señor, en un mundo hostil, en un mundo sombrío, Padre amado. Señor, y que seamos, Señor, uno en ti, una iglesia, Padre Celestial, unida, que avanza, con sus diferencias, con sus dificultades, Padre Celestial, pero que avanza, Señor, como una flecha, Señor, hacia el objetivo de glorificar a su Dios por sobre todas las cosas. Y perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestra rebelión, nuestras imperfecciones, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno. En el nombre de Jesús. Amén.